El primer miembro de la familia que se enteró del secuestro fue el doctor Pedro Guerrero, el marido de Beatriz. Estaba en una unidad de psicología y sexualidad humana a unas 10 cuadras, dictando una conferencia sobre la evolución de las especies animales desde las funciones primarias de los unicelulares hasta las emociones y afectos de los humanos. Lo interrumpió una llamada telefónica de un oficial de la policía que le preguntó, con un estilo profesional, si conocía a Beatriz Villamizar. Claro, contestó el doctor Guerrero, es mi mujer. El oficial hizo un breve silencio y dijo en un tono más humano, bueno, no se afane. El doctor Guerrero no necesitaba ser un psiquiatra laureado para comprender que aquella frase era el preámbulo de algo muy grave. ¿Pero qué fue lo que pasó?, preguntó. Asesinaron a un chofer en la esquina de la carrera quinta con la 85, dijo el oficial. Es un Renault 21, gris claro, con placas de Bogotá, PS-2034. ¿Reconoce el número? No tengo la menor idea, dijo el doctor Guerrero, impaciente. Pero dígame qué le pasó a Beatriz. Lo único que podemos decirle por ahora es que está desaparecida, dijo el oficial. Encontramos su cartera en el asiento del carro y una libreta donde dice que lo llamaran a usted en caso de urgencia. No había duda, el mismo doctor Guerrero le había aconsejado a su esposa que llevara esa nota en su libreta de apuntes. Aunque ignoraba el número de las placas, la descripción correspondía al automóvil de Maruja. La esquina del crimen era a pocos pasos de la casa de ella, donde Beatriz tenía que hacer una escala antes de llegar a la suya. El doctor Guerrero suspendió la conferencia con una explicación apresurada. Su amigo, el urólogo Alonso Acuña, lo condujo en 15 minutos al lugar del asalto a través del tránsito embrollado de las 7. Alberto Villamizar, el marido de Maruja Pachón y hermano de Beatriz, a solo 200 metros del lugar del secuestro, se enteró por una llamada interna de su portero. Había vuelto a casa a las 4, después de pasar la tarde en el periódico El Tiempo trabajando en la campaña para la Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos en diciembre, y se habían dormido con la ropa puesta por el cansancio de la víspera. Poco antes de las 7 llegó su hijo Andrés acompañado por Gabriel, el hijo de Beatriz, que es su mejor amigo desde que eran niños. Andrés se asomó al dormitorio en busca de su madre y despertó a Alberto. Este se sorprendió de la oscuridad, encendió la luz y comprobó adormilado que iban a ser las 7. Maruja no había llegado. Era un retardo extraño. Ella y Beatriz volvían siempre más temprano por muy difícil que estuviera el tránsito, o avisaban por teléfono de cualquier retraso imprevisto. Además, Maruja estaba de acuerdo con él para encontrarse en casa a las 5. Preocupado, Alberto le pidió a Andrés que llamara por teléfono a Focine, y el celador le dijo que Maruja y Beatriz habían salido con un poco de retardo. Llegarían de un momento a otro. Villamizar había ido a la cocina a tomar agua cuando sonó el teléfono. Contestó Andrés. Por el solo tono de la voz comprendió Alberto que era una llamada alarmante. Así era. Algo había pasado en la esquina con un automóvil que parecía ser el de Maruja. El portero tenía versiones confusas. Alberto le pidió a Andrés que se quedara en casa por si alguien llamaba y salió a toda prisa. Gabriel lo siguió. No tuvieron nervios para esperar el ascensor que estaba ocupado y bajaron volando por las escaleras. El portero alcanzó a gritarles: «¡Parece que hubo un muerto!». La calle parecía en fiesta. El vecindario estaba asomado a las ventanas de los edificios residenciales y había un escándalo de automóviles atascados en la circunvalar. En la esquina, una radiopatrulla de la policía trataba de impedir que los curiosos se acercaran al carro abandonado. Villamizar se sorprendió de que el doctor Guerrero hubiera llegado antes que él. Era, en efecto, el automóvil de Maruja.
Habían transcurrido por lo menos media hora desde el secuestro y solo quedaban los rastros. El cristal del lado del chofer destruido por un balazo, la mancha de sangre y el granizo de vidrio en el asiento y la sombra húmeda en el asfalto, de donde acababan de llevarse al chofer todavía con vida. El resto estaba limpio y en orden. El oficial de la policía, eficiente y formal, le dio a avisar los pormenores aportados por los escasos testigos. Eran fragmentarios e imprecisos, y algunos contradictorios, pero no dejaban duda de que había sido un secuestro, y que el único herido había sido el chofer. Alberto quiso saber si éste había alcanzado a hacer declaraciones que dieran alguna pista. No había sido posible. Estaba en estado de coma y nadie daba razón de a dónde lo habían llevado. El doctor Guerrero, en cambio, como anestesiado por el impacto, no parecía medir la gravedad del drama. Al llegar había reconocido la cartera de Beatriz, su estuche de cosméticos, la agenda, un tarjetero de cuero con la cédula de identidad, su billetera con 12,000 pesos y la tarjeta de crédito, y había llegado a la conclusión de que la única secuestrada era su esposa. «Fíjate que la cartera de Maruja no está aquí», le dijo a su cuñado. «A lo mejor no venía en el carro». Tal vez fuera una delicadeza profesional para distraerlo mientras ambos recobraban el aliento. Pero Alberto estaba más allá. Lo que le interesaba entonces era comprobar que en el automóvil y en los alrededores no había más sangre que la del chofer, para estar seguro de que ninguna de las dos mujeres estaba herida. Los demás le parecía claro, y era lo más parecido a un sentimiento de culpa por no haber previsto nunca que aquel secuestro podía suceder. Ahora tenía la convicción absoluta de que era un acto personal contra él y sabía quién lo había hecho y por qué. Acababa de irse cuando interrumpieron los programas de radio con la noticia de que el chofer de Maruja había muerto en el carro particular que lo llevaba a la clínica del country. Poco después llegó el periodista Guillermo Franco, redactor judicial de Radio Caracol, alertado por la noticia escueta de un tiroteo, pero solo encontró el carro abandonado. Recogió en el asiento del chofer unos fragmentos de vidrio y un papel de cigarrillo manchado de sangre y lo guardó en una cajita transparente, numerada y fechada. La cajita pasó esa misma noche a formar parte de la rica colección de reliquias de la crónica judicial que Franco ha formado a los largos años de su oficio. El oficial de la policía acompañó a Villamizar de regreso a casa mientras le hacía un interrogatorio informal que pudiera servirle para la investigación, pero él le respondía sin pensar en nada más que en los largos y duros días que le esperaban. Lo primero fue poner a Andrés al corriente de su determinación. Le pidió que atendiera a la gente que empezaba a llegar a la casa, mientras él hacía las llamadas telefónicas urgentes y ponía en orden sus ideas. Se encerró en el dormitorio y llamó al Palacio Presidencial. Tenía muy buenas relaciones políticas y personales con el presidente César Gaviria, y éste lo conoció como un hombre impulsivo pero cordial, capaz de mantener la sangre fría en las circunstancias más graves. Por eso le impresionó el estado de conmoción y la sequedad con que le comunicó que su esposa y su hermana habían sido secuestradas y concluyó sin formalismos: «Usted me responde por sus vidas». César Gaviria puede ser el hombre más áspero cuando cree que debe serlo, y entonces lo fue. «Óigame una cosa, Alberto», le dijo en seco. «Todo lo que haya que hacer se va a hacer». Enseguida, con la misma frialdad, le anunció que instruiría de inmediato a su consejero de seguridad, Rafael Pardo Rueda,
para que se ocupara del asunto y lo mantuviera informado de la situación al instante. El curso de los hechos iba a demostrar que fue una decisión certera. Los periodistas llegaron en masa. Villamizar conocía antecedentes de secuestrados a quienes se les permitía escuchar radio y televisión e improvisó un mensaje en el que exigió respeto para Maruja y Beatriz por dos mujeres dignas que no tenían nada que ver con la guerra y anunció que desde aquel instante dedicaría todo su tiempo y sus energías a rescatarlas. Uno de los primeros que acudieron a la casa fue el general Miguel Maza Márquez, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a quien correspondía de oficio la investigación del secuestro. El general ocupaba el cargo desde el gobierno de Belisario Betancur 7 años antes. Había continuado con el presidente Virgilio Barco y acababa de ser confirmado por César Gaviria. Una supervivencia sin precedentes en un cargo en el que es casi imposible quedar bien, y menos en los tiempos más difíciles de la guerra contra el narcotráfico, mediano y duro, como fundido en acero, con el cuello de toro de una raza guerrera. El general es un hombre de silenciosos, largos y taciturnos tiempos, y capaz al mismo de desahogos íntimos en el círculo de amigos. Un guajiro puro. Pero su oficio no tenía matices. Para él la guerra contra el narcotráfico era un asunto personal y la muerte con Pablo Escobar. Y estaba bien correspondido. Escobar se gastó 2.600 kilos de dinamita en 2 atentados sucesivos contra él, la más alta distinción que Escobar le rindió jamás a un enemigo. Maza Márquez salió ileso de ambos, se lo atribuyó a la protección del divino niño. El mismo santo, por cierto, al que Escobar atribuía el milagro de que Maza Márquez no hubiera logrado matarlo. El presidente Gaviria tenía una política propia, que los cuerpos armados no intentaran ningún rescate sin un acuerdo previo con la familia del secuestrado. Pero en la chismografía política se hablaba mucho de las discrepancias de procedimientos entre el presidente y el general Maza. Villamizar se curó en salud. Quiero advertirle que soy opuesto a que se intente un rescate por la fuerza, le dijo el general Maza. Quiero estar seguro de que no se hará y de que cualquier determinación en ese sentido la consultarán conmigo. Maza Márquez estuvo de acuerdo. Al término de una larga conversación informativa impartió la orden de intervenir el teléfono de Villamizar por si los secuestradores intentaban comunicarse con él durante la noche. En la primera conversación con Rafael Pardo, aquella misma noche, esto le informó a Villamizar que el presidente lo había designado mediador entre el gobierno y la familia, y era el único autorizado para hacer declaraciones oficiales sobre el caso. Para ambos estaba claro que el secuestro de Maruja era una carambola del narcotráfico para presionar al gobierno a través de la hermana, Gloria Pachón, y decidieron actuar en consecuencia sin más suposiciones. Colombia no había sido consciente de su importancia en el tráfico mundial de las drogas mientras los narcos no interrumpieron en la alta política del país por la puerta de atrás. Primero con su creciente poder de corrupción y soborno y después con aspiraciones propias. Pablo Escobar había tratado de acomodarse en el movimiento de Luis Carlos Galán en 1982, pero este lo borró de su lista y lo desenmascaró en Medellín ante una manifestación de 5.000 personas. Poco después llegó como suplente a la Cámara de Representantes por un ala marginal del liberalismo oficialista, pero no olvidó la afrenta y desató una guerra a muerte contra el Estado, y en especial contra el nuevo liberalismo. Rodrigo Lara, su representante como ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur, fue asesinado por un sicario motorizado en las calles de Bogotá. Su sucesor, Enrique Parejo, fue perseguido hasta Budapest por un asesino a sueldo que le disparó un tiro
de pistola en la cara y no logró matarlo. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán fue ametrallado en la plaza pública del municipio de Soacha, a 10 kilómetros del Palacio Presidencial y entre 18 guardaespaldas bien armados. El motivo principal de esa guerra era el terror de los narcotraficantes ante la posibilidad de ser extraditados a los Estados Unidos, donde podían juzgarlos por delitos cometidos ahí y someterlos a condenas descomunales, entre ellas una de peso pesado. A Carlos Leder, un traficante colombiano extraditado en 1987, lo habían condenado un tribunal de los Estados Unidos a cadena perpetua más 130 años. Esto era posible por un tratado suscrito bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay, en el cual se acordó por primera vez la extradición de nacionales. El presidente Belisario Betancourt lo aplicó por primera vez cuando el asesinato de Lara Bonilla, con una serie de extradiciones sumarias. Los narcos, aterrorizados por el largo plazo de los Estados Unidos en el mundo entero, se dieron cuenta de que no tenían otro lugar más seguro que Colombia y terminaron por ser prófugos clandestinos dentro de su propio país. La gran ironía era que no les quedaba más alternativa que ponerse bajo la protección del Estado para salvar el pellejo. De modo que trataron de conseguirla por la razón y por la fuerza, con un terrorismo indiscriminado e inclemente, y al mismo tiempo con la propuesta de entregarse a la justicia y repatriar e invertir sus capitales en Colombia con la sola condición de no ser extraditados. Fue un verdadero contrapoder en las sombras con una marca empresarial, los extraditables, y una divisa típica de Escobar: preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos. Betancourt mantuvo la guerra, su sucesor Virgilio Barco la recrudeció. Esa era la situación en 1989, cuando César Gaviria surgió como candidato presidencial después del asesinato de Luis Carlos Galán, de quien fue jefe de campaña. En la suya defendió la extradición como un instrumento indispensable para el fortalecimiento de la justicia y anunció una estrategia novedosa contra el narcotráfico. Era una idea sencilla: quienes se entregaran a los jueces y confesaran algunos o todos sus delitos podían obtener como beneficio principal la no extradición. Sin embargo, tal como fue formulada en el decreto original, no era suficiente para los extraditables. Escobar exigió a través de sus abogados que la no extradición fuera incondicional, que los requisitos de la confesión y la delación no fueran obligatorios, que la cárcel fuera invulnerable y se les diera garantías de protección a sus familias y a sus secuaces. Para lograrlo, con el terrorismo en una mano y la negociación en la otra, emprendió una escala de secuestros de periodistas para torcerles el brazo al gobierno. En 2 meses había secuestrado a 8, de modo que el secuestro de Maruja y Beatriz parecían explicarse como otra vuelta de tuerca de aquella escalada fatídica. Villamizar lo sintió así desde que vio el automóvil acribillado. Más tarde, en medio del gentío que invadió la casa, lo asaltó la convicción absoluta de que las vidas de su esposa y su hermana dependían de lo que él fuera capaz de hacer para salvarlas. Pues esta vez, como nunca antes, la guerra estaba planteada como un duelo personal que era imposible eludir. Villamizar, de hecho, era ya un sobreviviente. Como representante a la Cámara había logrado que se aprobara el Estatuto Nacional de Estupefacientes en 1985, cuando no existía legislación ordinaria contra el narcotráfico, sino decretos dispersos de estado de sitio. Más tarde, Luis Carlos Galán lo instruyó para que impidiera la aprobación de un proyecto de ley
que parlamentarios amigos de Escobar presentaron en la Cámara con el propósito de quitar el apoyo legislativo al tratado de extradición vigente. Fue su sentencia de muerte. El 22 de octubre de 1986, dos sicarios en sudadera que fingían hacer gimnasia frente a su casa le dispararon 2 ráfagas de metralla cuando entraba en su automóvil. Escapó de milagro. Uno de los atacantes fue muerto por la policía y sus cómplices detenidos y pocos años después salieron libres. Nadie pagó el atentado. Pero tampoco nadie puso en duda quién lo había ordenado. Convencido por el propio Galán de que se alejara de Colombia por un tiempo, Villamizar fue nombrado embajador en Indonesia. Un año después de estar ahí, los servicios de seguridad de los Estados Unidos en Singapur capturaron a un sicario colombiano que iba rumbo a Yakarta. No quedó claro si había sido enviado para matar a Villamizar, pero se estableció que figuraba como muerto en los Estados Unidos por un certificado de defunción que resultó ser falso. La noche del secuestro de Maruja y Beatriz, la casa de Villamizar estaba a reventar. Llegaba gente de la política y del gobierno y las familias de ambas secuestradas. A Zenet Velázquez, marchante de arte y gran amiga de los Villamizar, que vivía en el piso de arriba, había asumido el cargo de anfitriona y solo faltaba la música para que fuera igual a cualquier noche de viernes. Es inevitable en Colombia, toda reunión de más de 6 de cualquier clase de cualquier hora está condenada a convertirse en baile. A esa hora toda la familia dispersa por el mundo estaba ya informada. Alejandra, la hija de Maruja, en su primer matrimonio, acababa de cenar en un restaurante de Macay, en la remota península de Guajira, cuando Javier Ayala dio la noticia. Era la directora de Enfoque, un programa popular de los miércoles en televisión, y había llegado el día anterior a La Guajira para hacer una serie de entrevistas. Corrió al hotel para comunicarse con la familia, pero los teléfonos de la casa estaban ocupados. El miércoles anterior, por una coincidencia afortunada, había entrevistado a un psiquiatra especialista en casos clínicos provocados por cárceles de alta seguridad. Desde que oyó la noticia en Macayo, se dio cuenta de que la misma terapia podía ser útil para los secuestrados y regresó a Bogotá para ponerla en práctica desde el programa siguiente. Gloria Pachón, la hermana de Maruja, que era entonces embajadora de Colombia ante la UNESCO, fue despertada a las 2 de la mañana por una frase de Villamizar. Le tengo una noticia, perra. Juana, hija de Maruja, que estaba de vacaciones en París, lo supo un momento después en el dormitorio contiguo. Nicolás, músico y compositor de 27 años, fue despertado en Nueva York. A las 2 de la madrugada, el doctor Guerrero fue con su hijo Gabriel a conversar con el parlamentario Diego Montaña Cuellar, presidente de la Unión Patriótica, un movimiento filial del Partido Comunista y miembro del Grupo de los Notables, constituido en diciembre de 1989 para mediar entre el gobierno y los secuestradores de Álvaro Diego Montoya. Lo encontraron no solo desvelado, sino deprimido. Había escuchado la noticia del secuestro en los noticieros de la noche y le pareció un síntoma desmoralizador. Lo único para Guerrero que quería pedirle era que le sirviera de mediador para que Pablo Escobar lo aceptara a él como secuestrado a cambio de Beatriz. Cuellar le dio una respuesta típica de su modo de ser. No seas pendejo, Pedro, le dijo. En este país ya no hay nada que hacer. El doctor Guerrero volvió a su casa al amanecer, pero ni siquiera intentó dormir. La ansiedad lo mantenía en vilo. Poco antes de las 7 lo llamó el director del noticiero Caracol en persona, Yamit Ahmad, y él contestó en su peor estado de ánimo con un desafío temerario a los secuestradores. Sin dormir un minuto, Villamizar se duchó
y se vistió a las 6:30 de la mañana y fue a una cita con el ministro de Justicia, Jaime Guilardo Ángel, que lo puso al día sobre la guerra contra el terrorismo de los traficantes. Villamizar salió de esa entrevista convencido de que su lucha sería difícil y larga, pero agradeció las 2 horas de actualización en el tema, pues se había desentendido por completo del narcotráfico desde hacía tiempo. No desayunó ni almorzó. Ya en la tarde, después de varias diligencias frustradas, también él visitó a Diego Montaña Cuéllar, quien lo sorprendió una vez más con su franqueza. «No te olvides que esto va para largo», le dijo, «por lo menos para junio del año entrante, después de la Asamblea Constituyente, porque Maruja y Beatriz serán el escudo de Escobar para que no lo extraditen». Muchos amigos estaban molestos con Montaña Cuéllar porque no disimulaba su pesimismo en la prensa, a pesar de ser miembro de los notables. «De todos modos voy a renunciar a esta joda», le dijo a Villamizar con su lengua florida. «Estamos aquí de puros pendejos». Villamizar se sintió agotado y solitario cuando volvió a casa al cabo de una jornada sin porvenir. Los 2 tragos de whisky seco que se tomó de golpe lo dejaron postrado. Su hijo Andrés, que sería desde entonces su compañero único, logró que desayunara a las 6 de la tarde. En esas estaba cuando el presidente lo llamó por teléfono. «Ahora sí», Alberto le dijo de su mejor talante, «véngase para acá y conversamos». El presidente Gaviria lo recibió a las 7 de la noche en la biblioteca de la casa privada del Palacio Presidencial, donde vivía desde hacía 3 meses con Ana Milena Muñoz, su esposa, y sus 2 hijos, Simón de 11 años y María Paz de 8. Era un refugio pequeño pero acogedor junto a un invernadero de flores intensas, con estantes de madera atiborrados de publicaciones oficiales y fotos de familia, y un equipo compacto de sonido con los discos favoritos, los Beatles, Jethro Tull, Juan Luis Guerra, Beethoven, Bach. Después de las agotadoras jornadas oficiales, era ahí donde el presidente terminaba las audiencias informales o se alejaba con sus amigos del atardecer con un vaso de whisky. Gaviria empezó y Villamizar lo saludó de manera afectuosa y le habló en un tono solidario y comprensivo, pero con su franqueza un poco ríspida. Sin embargo, Villamizar estaba entonces más tranquilo una vez superado el impacto inicial y ya con bastante información para saber que era muy poco lo que el presidente podía hacer por él. Ambos estaban seguros de que el secuestro de Maruja y Beatriz tenía móviles políticos y no necesitaban ser adivinos para saber que el autor era Pablo Escobar. Pero lo esencial no era saberlo, dijo Gaviria, sino conseguir que Escobar lo reconociera, como primer paso importante para la seguridad de las secuestradas. Villamizar tenía claro desde el primer momento que el presidente no se saldría de la Constitución ni de la ley para ayudarlo, ni suspendería los operativos militares en busca de los secuestradores, pero tampoco intentaría operaciones de rescate sin la autorización de las familias. Eso, dijo el presidente, es nuestra política. No había más que decir. Cuando Villamizar salió del Palacio Presidencial, había transcurrido 24 horas desde el secuestro y estaba ciego frente a su destino, pero sabía que contaba con la solidaridad del gobierno para emprender gestiones privadas en favor de sus secuestradas, y tenía a Rafael Pardo a su disposición. Pero lo que le parecía mayor credibilidad era el realismo crudo de Diego Montaña Cuéllar.